Daniel Ortega ha declarado que en Nicaragua no habrá más elecciones. Desde el Departamento de Estado, el secretario de Estado Marco Rubio le ha respondido con contundencia. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Hoy aquí vamos a analizarlo con detalle. Si quieres, recuerda mantenerte atento a todo lo que está pasando, no solamente en Nicaragua, sino en el hemisferio completo. No olvides suscribirte y activar esa campanita. Comencemos. Daniel Ortega han dado unas declaraciones que han hecho lo que no se tenía ya en cuenta. Han hecho que gran parte del continente ponga sus ojos sobre Nicaragua. Un tema que también llama mucho la atención en el tema de la democracia y las libertades. Y es que el dictador nicaragüense de un acto de la revolución sandinista que no iban a producirse más elecciones en Nicaragua. ¿Y bajo qué argumentos lo ha dicho? Bueno, ha dado un discurso donde intentó, según él, explicar por qué. Veamos y escuchemos esto porque realmente es increíble lo que dijo. Increíble. Dijo Ortega que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones. Y añadió, no volverá a haber elecciones para que ellos, es decir, la oposición, intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder. Un discurso realmente que demuestra la naturaleza de Daniel Ortega y su camarilla en el poder. Nada alejado de los principios, por decirlo de alguna manera, que los rigen. Eternizarse en el poder y atornillarse sea como sea. Eso es lo que ahora acabamos y estamos viendo en tiempo real. Gobierno, el de Nicaragua, que no estaba en el ojo, que pasaba desapercibido mientras que Estados Unidos se concentraba, por lo menos en América, en el aspecto venezolano y por supuesto también atendiendo el tema de Cuba. Cuba, bajo ya una preparación, el gobierno de Estados Unidos, de carácter militar, como se ha dicho, en manos de la 101 aerotransportada, para realizar una operación de carácter militar. Mientras que eso ocurría, todo el mundo, nadie veía a Nicaragua y el mismo Ortega dice, aquí estoy yo y tampoco aplico la democracia. Es decir, se colocó el dictador nicaragüense en el ojo del huracán él mismo. En ese mismo discurso, atención a lo que añadió este señor. Porque dijo o anunció que la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional por supuesto que es solamente un instrumento o un brazo del poder del gobierno sandinista, del gobierno de Ortega, añadió que esa asamblea iba a aprobar leyes para ponerles un muro, un bloque a los golpistas, que dice él, y habla también de Vendepatria. Y añade, por mucha plata que les den los yanquis, refiriéndose a Estados Unidos, no podrán. Es decir, prácticamente cortó la vía democrática ya de manera abierta. Sabíamos, por supuesto, que todas las elecciones que hacía Daniel Ortega estaban manipuladas desde que retornó al poder luego de esa época posterior a la revolución sandinista, donde también ejerció el poder, donde se tuvo que construir un proceso difícil, complicado de transición para que pudiera salir del poder. Nadie olvida, por supuesto, la figura de Violeta Chamorro como un baluarte de la transición democrática. Y luego de ese proceso tan complejo que incluso se tuvo que incluir a Humberto Ortega en el proceso de transición para el aseguramiento de las Fuerzas Armadas, ahora Ortega llegó en el 2007 nuevamente al poder y se ha atornillado de una manera realmente increíble. Y ha estado manteniéndose de manera consecutiva en el poder, controlando también, como es prácticamente una costumbre de este tipo de regímenes, controlando todos los poderes, el poder legislativo y el poder judicial. Por supuesto, con una fuerza de carácter represivo a través de la
policía y además, por supuesto, de las denominadas turbas. Ahora Ortega confirma de que no habrá paso a elecciones, pero no ha quedado el tema ahí simplemente, porque desde el Departamento de Estado, el secretario de Estado, Marco Rubio, le ha respondido con un mensaje muy importante que ahora mismo vamos a analizar. Porque Marco Rubio le ha dicho lo siguiente a Ortega. A través de un mensaje en redes sociales, el jefe de la política exterior estadounidense dijo: la administración Trump y la comunidad internacional no permanecerán impasibles mientras la dictadura de Murillo Ortega intensifica la represión interna y genera inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. La promesa de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua demuestra su cobardía y su temor a la voluntad del pueblo nicaragüense. Quiero extraer aquí un punto que quizás para muchos pasa desapercibido, porque el jefe de la política exterior de los Estados Unidos, Marco Rubio, dice, y se refiere a la dictadura de Murillo Ortega. No dice Ortega Murillo, sino Murillo Ortega. Y te preguntarás, ¿por qué? Porque estas palabras así, seguro fue un error en la escritura, el tipeo, etc. No, nada cercano a un error. Esto está muy bien planificado. El Departamento de Estado no se mueve sin saber perfectamente el mapa que está trazando. Y es que se sabe ya en Nicaragua que debido al, vamos a decirlo, precario estado de salud del dictador nicaragüense, realmente es la figura de Rosario Murillo quien controla los hilos del poder. La figura que le dice todo al oído a Ortega. La figura que realmente mantiene el control ejecutivo del gobierno, que imparte las órdenes, que está atenta a todo lo que ocurre. Es la mujer del dictador nicaragüense Rosario Murillo. Ella verdaderamente maneja los hilos del poder. Ella ahora que se asume ya como la copresidenta, esa figura que creó en uno más de sus inventos anticonstitucionales Ortega, de crear una figura alterna llamada copresidenta, y que Rosario Murillo es esa copresidenta. Desde ese momento, lo que ya era algo simbólico del poder que tenía Rosario Murillo, ahora prácticamente está constituido, confirmado y prácticamente formalizado. La copresidenta, o lo que ellos llaman el presidente Ortega, como ellos le citan, y la copresidenta Rosario Murillo. Prácticamente un país que es manejado como una finca familiar donde la familia Ortega concentra todo el poder, donde cada quien que intenta hablar o expresarse va directo a las mazmorras, a una cárcel nicaragüense. O no le queda otra vía que exiliarse. Por eso el secretario de Estado les dice: los estamos viendo, familia Ortega. Sabemos muy bien lo que están haciendo y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Que no piense Ortega que Estados Unidos solo se va a concentrar en otros países de la región y olvidará a Nicaragua. Estamos muy bien observándolos y sabemos lo que ustedes representan para los Estados Unidos, la amenaza que representan para nuestros intereses. Y bueno, no ha sido el único, porque también una figura que no tanto respaldamos, pero que sí queremos añadir a todo esto, es lo que ha dicho la OEA, porque también el secretario general de la OEA se ha pronunciado, ha expresado Albert Randín poco lo que ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, lo confirman. Ellos dicen acá que Ortega ha abandonado la democracia. Nosotros creemos que nunca se ha mantenido en la democracia. Desde que se volvió a colocar en el poder, prácticamente ha cercenado los mecanismos y el sistema democrático nicaragüense con un único fin, que es mantenerse en el poder por siempre. Ahora, Albert Randín, el secretario general de la OEA, dice:
El régimen nicaragüense ha hecho ahora explícito lo que sus acciones venían demostrando desde hace tiempo. Ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella. La eliminación de las elecciones constituye la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno. Las elecciones libres, justas y periódicas no son opcionales, son un elemento esencial de la democracia representativa. La erosión de la democracia en cualquier país de las Américas nunca es un asunto exclusivamente interno. Los ataques a las instituciones democráticas a nivel nacional tienen consecuencias regionales, socavan la gobernanza democrática y afectan la estabilidad y los valores compartidos del hemisferio. Los derechos democráticos del pueblo nicaragüense siguen siendo inalienables y esta Secretaría General continuará defendiéndolos. Claramente mensaje de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, también denunciando, también dejando constancia de que se intenta, por supuesto, subvertir cualquier pequeño resquicio que existía de posibilidad de libertad en Nicaragua. Ya Ortega ni siquiera se va a conformar con manipular elecciones. Dice que ya no es necesario, que para qué hacer elecciones en Nicaragua, que él se va a mantener en el poder y acompañado de su mujer en un acto de la revolución sandinista. Ambos dan la orden a la Asamblea Nacional Nicaragüense de buscar consolidar ese sistema, de buscar consolidar que ellos se eternicen en el poder sin la necesidad de ni siquiera recurrir a comicios. ¿Qué buscarán? Bueno, existirán mil fórmulas que podrá idear la familia presidencial dictatorial para quedarse el mayor tiempo posible en el poder. Pero Estados Unidos se está observando y ya tienen ese mensaje, esa advertencia de Marco Rubio. Por supuesto, Marco Rubio, hombre de la entera confianza del presidente Trump. Veamos también, porque quiero aquí darte un detalle adicional, un detalle que quizás es la raíz de todo esto, que quizás te va a dar a entender por qué estamos viviendo esto justo ahora. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, y para ello hay que tener algo muy claro. Se tenía previsto que realmente las elecciones en Nicaragua fueran el próximo mes de noviembre. Pero ¿qué tuvimos antes de estas declaraciones de Ortega? Tuvimos una maniobra de Ortega para pasar del periodo presidencial de 5 años a 6 años. Es decir, se reformuló el periodo presidencial. Y estas dos figuras, llamados así en Nicaragua presidente y copresidenta, ahora tendrán que ir o tenían que ir a elecciones generales en noviembre del año que viene, es decir, noviembre del año 2027. Pero ¿qué se está observando? Que Ortega no sería el candidato en esa elección. Y digo candidato por esos formalismos que intentaban en un momento simular. Intentaban por lo menos guardar las formas de ir a la carrera presidencial, de tener una campaña, aunque todos los candidatos que iban contra Ortega terminaban o en prisión o en el exilio. Es decir, iba solo Daniel Ortega en esas elecciones. Pero ahora ni siquiera quiere someterse a ello. Dice que ya no va a haber elecciones porque no va a permitir que la oposición llegue al poder. Es decir, no hay otra traducción. Él mismo lo está confirmando, que no se va del poder porque no le va a entregar el poder a la oposición y él quiere seguir ahí todo el tiempo que le sea posible. Ahora, hay un hecho que ellos no toman en cuenta, que es la edad de Daniel Ortega. O quizás sí la toman en cuenta, más de lo que nosotros creemos. Tomando en cuenta ese factor de la edad, Ortega ya es un hombre que supera los 80 años y se sabe que no se encuentra muy bien de salud, y ello se ve prácticamente en su simple aspecto o apariencia física, en sus actos públicos. En esa misma declaración en la que decía que no iba a haber más elecciones en Nicaragua, vemos a un hombre bastante deteriorado y que por ello, por supuesto, Ortega, ¿qué hace?
y ella también, confían en una figura para sustituirlo en el poder. No es otra que Rosario Murillo. Es decir, Rosario Murillo se está preparando para no simplemente ser formalmente la copresidenta y no simplemente ser la figura que detrás mueve los hilos del poder real, piensa, ordena detrás de Ortega, prácticamente ya convirtiéndose en presidenta de facto. Ahora, Ortega busca blindar esa llegada al poder de Rosario Murillo, sabiendo que esta no tiene ninguna oportunidad de ser elegida. Por supuesto, diría un proceso totalmente manipulado, pero Ortega ya ni siquiera se siente cómodo con eso y ahora busca que ni siquiera exista ese proceso para la elección. Prácticamente que sea ella misma impuesta, que se autoimponga en el poder, un autonombramiento. Eso es lo que estaría buscando Daniel Ortega en este momento. Un gobierno, si se quiere ver, que vive un momento de radicalización. Un régimen, por supuesto, que para nuestro análisis comete un error claro, aunque ellos al parecer no lo ven así. Mientras que Estados Unidos se concentraba en Venezuela, se concentra en Cuba y ve por supuesto el caso mexicano, donde le exige a Sheinbaum la entrega de Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa o ex gobernador de Sinaloa, por sus vínculos con organizaciones al margen de la ley, se diga los chapitos y todo aquello. Mientras que se concentra también Estados Unidos en temas como la elección y ahora la toma de posesión de Abelardo del Espriella con un Petro que desafía a Abelardo, que no quiere que Abelardo del Espriella se juramente o asuma el poder en un cuartel militar, con un tema muy tenso con las disidencias, con el Clan del Golfo, con por supuesto todo lo que hace las disidencias de la FARC operando en regiones neurálgicas de Colombia, y sumado todo a eso al hecho de que Abelardo le planta cara a los grupos que operan en Colombia, los grupos al margen de la ley, tomando en cuenta ese tema, tomando en cuenta que el presidente de la Espriella también ha declarado que constituye, que montará una oficina del escudo de las Américas, el plan del presidente Trump en Antioquia, y ha dicho que lo hace en Antioquia, en Medellín, porque ahí está la cabeza de la serpiente. Y además, añadiendo a todo eso, que el vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo se encuentra en este momento en los Estados Unidos. Ha realizado una gira a los Estados Unidos buscando financiamiento, recuperar a Colombia del descalabro económico en el que lo ha dejado Gustavo Petro. Tomando todo eso en cuenta, pero básicamente que Estados Unidos está concentrado en Venezuela, en Cuba y en Medio Oriente en el tema iraní, Ortega pasaba desapercibido, no estaba siendo observado realmente tan a fondo. El secretario de Estado estaba centrado atendiendo otras situaciones de la región, pero ha sido él mismo quien se ha colocado nuevamente en el foco, diciéndole, oigan, estoy aquí y no, aquí en Nicaragua no va a haber más elecciones, porque eso es innecesario, no hace falta que hayan más elecciones en Nicaragua. Movimiento totalmente desatinado, pero quizás embriagados por el poder, por el dinero, hacen estas declaraciones y se colocan en el ojo de los Estados Unidos. Por supuesto, no vemos una acción clara y directa ahora mismo contra el régimen nicaragüense. En este momento no lo vemos, pero sí sabemos que Estados Unidos, una vez que solvente algunas carpetas en la región que tiene sobre la mesa, va a colocar sus ojos sobre Nicaragua. Una Nicaragua que se va a quedar totalmente sola, al igual que se encuentra ya Cuba, aislada, separada, presionada por los Estados Unidos. Un gobierno que está dando sus últimas bocanadas, el gobierno de Díaz-Canel. Y al parecer, el hombre de Fidel Castro, ese que pensaba con Fidel construir un canal que iba a suplantar al canal de Panamá, ahora, por supuesto, podría colocarse en el ojo de los Estados Unidos. Ahora podría darse una etapa muy interesante que nos va a dar a entender el nuevo plan del presidente Trump, conformado por o representado por el escudo de las Américas.
Claramente vemos las expresiones de Ortega y decimos, ¿está Ortega prácticamente acelerando su reloj? ¿Está Ortega acelerando el fin del gobierno sandinista o el régimen de Ortega? ¿Está realmente en condiciones Rosario Murillo de eternizarse en el poder? A sabiendas que ya el secretario de Estado y prácticamente la administración Trump los están observando y que parecen decididos, claramente Estados Unidos, a no permitir que ninguna tiranía o régimen de este tipo dictatorial se eternice en el poder bajo una administración del presidente Trump. Vamos a analizar eso más a fondo en próximos videos. Veremos cuál será la nueva reacción que tendrá Ortega. ¿Qué puede decir ahora Trump y el secretario de Estado Marco Rubio? De algo estamos muy claros. Desde el Departamento de Estado no van a tolerar ningún tipo de acción. Y este gobierno, el gobierno sandinista, está cada vez más aislado. Pregunta para ustedes, queridos amigos. ¿Creen que este mismo año se va a resolver el tema nicaragüense? ¿Ven una acción similar a la que ha ocurrido en ex aliados de Daniel Ortega en la región, repitiéndose en Managua? Dejen su opinión aquí abajo y por supuesto la invitación a que nos ayuden con un like, simplemente de esa manera nos pagan. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.